¿Qué tal, amigos y amigos? Les saluda Alan García Huitrón, profesor investigador de Criminología del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM. A nombre de este instituto les agradecemos que nos sigan por redes sociales y sus comentarios. Comentarles a través de este video, estamos muy contentos. Hace ya prácticamente un par de semanas que concluimos con éxito la organización del primer Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual este instituto organizó en conjunto con el Centro de Prevención del Delito del Estado de México. Tuvimos ponentes de carácter nacional e internacional especializados en materia de prevención de violencia y delincuencia, así como la presencia de importantes personalidades políticas, como fue el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien inauguró este primer Congreso Internacional. Asimismo, casi tuvimos 2,000 personas asistentes en estas tres sedes en las que se realizó el Congreso, Toluca, Chalco y Tlalnepantla. También quisiéramos comentarles a través de este video que cada 15 días trataremos de subir una cápsula donde vamos a tratar de reflexionar, de discutir algunos temas, algunos tópicos importantes del momento que les puede interesar a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y por supuesto agradecemos sus comentarios, sus observaciones en estas redes sociales. Uno de los elementos más importantes que este informe visibiliza y que también se han visibilizado en otros estudios es la sistemática protección de la Iglesia Católica hacia los sacerdotes que han sido acusados por violencia sexual hacia niñas y niños. En términos generales, el informe identifica 7 factores que la Iglesia Católica ha utilizado para ocultar o para negar estos casos. En un primer momento habla del uso de eufemismos, es decir, esta práctica institucional de no decirle a las cosas por su nombre, por así decirlo. Otro factor que también identifica este informe es la falta de investigación interna por parte de las iglesias, de la Iglesia Católica, de los obispos, de las arquidiócesis. Uno más es que la única consecuencia que tienen estos sacerdotes identificados como abusadores es que únicamente se les remueve de iglesias, se les manda a zonas rurales, a zonas muy aisladas, donde continúan obviamente y lamentablemente los abusos hacia otras niñas y niños. También otra de las prácticas que se identifican es la laxitud en los diagnósticos clínicos. Principalmente se habla de que son diagnosticados como enfermos, como pedófilos, y no hay una consecuencia más allá de ello. Y finalmente también otro factor que puntualizan pues es la ausencia de una investigación policial. Al final estos casos se quedan como un asunto de casa y no hay una vinculación hacia la justicia criminal. ¿Por qué? Es una de las preguntas que mayor se asoman en este tipo de actos. No solamente porque se trate de una práctica criminal en contra de la inocencia de niñas y niños, sino también por el perfil del victimario, es decir, quien lo hace. En este caso es un sacerdote que debería de estar protegiendo, debería de estar velando por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en este marco de lo que representa la Iglesia Católica. Es por ello que estos casos son mucho más mediáticos y mucho más importante combatirlos. Desde el ámbito institucional se ha dicho desde la Iglesia Católica que los casos no son tan numerosos y que también podrían ubicarse o visibilizarse en otras instituciones cerradas como son las escuelas, los hospitales. Sin embargo, hay estudios científicos que mencionan que un niño y una niña tienen mayor riesgo de ser abusados sexualmente por un sacerdote que por un psicoterapeuta o por un médico. Los estudios científicos han demostrado diversos factores de riesgo. Como primer punto hay que entender que un factor de riesgo solamente posibilita, no es una causa, sino que aunado a otro tipo de factores de diversos órdenes, diversos niveles, pueden dar ese comportamiento. En términos generales, la institución ha dicho que son 2 causas las que generan este tipo de prácticas en contra de niñas y niños. Por un lado la homosexualidad y por otro la pedofilia. Sin embargo, en las investigaciones científicas que se han realizado, repito, a nivel internacional, podemos encontrar diversos tipos de factores. Encontramos factores de orden neurológico, biogenético, encontramos también factores familiares, factores educativos, situacionales e institucionales y culturales. En términos generales podríamos decir que la investigación científica
pone sobre la mesa dos tipos de factores. Por un lado, los individuales, es decir, personas que tienen problemas psicosexuales, son personas muy tímidas, con una personalidad muy especial en términos de la timidez, de la impulsividad, del mal manejo de emociones sexuales. Eso aunado a un contexto familiar donde se refuerza precisamente ese tabú del sexo, un padre distanciado, una madre sofocante, y eso aunado también a factores culturales e institucionales, principalmente el hecho de que en la Iglesia Católica, Romana y Apostólica se encuentre, por ejemplo, el celibato obligatorio, la castidad, se ve al sexo como algo de pecado, también refuerza muchos esos factores individuales, familiares, que al final de cuentas hacen una especie de sublimación, es decir, las personas con algunos conflictos psicosexuales ingresan a la iglesia a efecto de poder darle solución. Sin embargo, esta sexualidad a través del pecado en la iglesia hace que esos comportamientos no solamente se nieguen, sino que se potencialicen, dado que pues tenemos esta cultura eclesiástica. Entonces, en términos generales, podríamos hablar de esos factores de riesgo. ¿Qué hacer? Es otro de los tópicos de mayor importancia para nosotros en esta cápsula. Ya hablamos en un primer momento de la importancia del reporte del Gran Jurado de Pensilvania, donde se visibilizan más de 300 casos, 1000 niños involucrados, en fin. También tocamos en el anterior bloque los factores de riesgo, que en términos generales hablamos de biogenéticos, familiares, educativos, institucionales, situacionales y culturales. Ahora lo importante es mencionar qué hacer, qué tiene que hacer la Iglesia en términos generales para disminuir esta práctica. El informe es muy claro en ese sentido. Nos dice en la introducción que no solamente el objetivo del reporte es visibilizar, sino acabar con esta práctica. En ese sentido, también desde el ámbito internacional, los estudios científicos realizados demuestran que principalmente necesitamos 4 acciones o la Iglesia Católica necesita implementar 4 acciones de política pública para prevenir la violencia sexual hacia niñas y niños por parte de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. En primer lugar, en términos generales, la Iglesia tiene que rendir cuentas. Es una institución que de manera general se ha desligado de esta cuestión institucional, pública y privada de rendir cuentas. Entonces, en un primer momento, como primera acción de prevención, sería endurecer y dar más integralidad a el acceso a la selección del personal que va a ser sacerdote, es decir, hablamos de una evaluación integral para, en efecto, poder disminuir las personas que no tienen características o no tienen un perfil, no cumplen con el perfil para ser sacerdotes. Entonces, en ese primer momento hablaríamos de una evaluación integral para seleccionar a los candidatos a sacerdotes. Por otro lado, también tendríamos que, en segundo lugar, fortalecer la capacitación y la formación de todo el personal de la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, feligreses, en términos de educación sexual, de cuestiones de conducta, de ética, de autoridad y poder. Al final de cuentas, también ellos juegan un rol donde representan el poder, representan la autoridad. Entonces es importante que ellos conozcan, que sean conscientes de ese rol que juegan. En tercer lugar, también es importante generar mecanismos, transparentar los casos. Como ya decíamos en un principio, uno de los puntos más elementales para comprender este fenómeno es la protección sistemática que la Iglesia da a sus sacerdotes. Entonces, en ese sentido necesita la Iglesia generar procedimientos y mecanismos que faciliten las denuncias, que faciliten la visibilización de estos casos. Si bien es cierto, desde el 2002, cuando sucedieron los casos en Boston del obispo Bernard Law, ya la Iglesia Católica tomó como normas esenciales, por un lado, expulsar al sacerdote definitivamente y dar parte a la policía. Al final de cuentas, eso no implicó en gran medida una contravención al derecho canónico, y al final de cuentas el obispo tiene la última palabra de denunciar o de expulsar al sacerdote.
Entonces, en ese sentido necesitamos generar más mecanismos y más procedimientos que faciliten esa visibilización y esas denuncias hacia la policía, hacia la investigación criminal. Y finalmente, como cuarto punto de política pública de prevención, necesitamos generar un sistema, un diseño donde se puedan disminuir estos tipos de actos, por ejemplo, a través de en las propias iglesias, ventanas en todos los lugares, visibilización para que los sacerdotes que puedan tener alguna posibilidad en términos de diseño urbano puedan cometer sus actos. De esta forma se hablaron de 4 tipos de acciones en materia de prevención. Por un lado, endurecer los filtros para la selección del sacerdote; por otro lado, la capacitación continua que necesitan el personal de las iglesias católicas; en tercer lugar, la visibilización y la facilitación de la denuncia para generar un castigo y en ese sentido disminuir la probabilidad del comportamiento; y por último, esta prevención situacional en torno a la vigilancia del comportamiento y las prácticas de los sacerdotes. En términos generales, esas podrían ser las 4 acciones que la Iglesia Católica debería de tomar de manera sistemática para generar una disminución de la violencia sexual de algunos sacerdotes hacia niñas y niños. Por último, es importante mencionar que estas prácticas son importantes, sin embargo no hay que olvidar que el propio informe habla de un comportamiento sistemático, y en ese sentido podríamos concluir dejando sobre la mesa la hipótesis de la Iglesia Católica como una organización criminal, es decir, entender que el comportamiento de la violencia sexual hacia niñas y niños no solamente es producto por, como ya lo decíamos, de personas homosexuales o personas pederastas que tienen alguna enfermedad o alguna práctica aislada, sino que cuando ya hablamos de un comportamiento sistemático ocultado por mucho tiempo, pues podrían incluso venir a la mesa cuestiones como trata de personas, sectas, sacrificios, en fin. Pero eso solamente se queda ahí como en el tintero. Obviamente necesitamos mucho más investigación y seguramente el reporte de Pensilvania será un punto de partida para generar mayores investigaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por último, ya para concluir esta primer cápsula, primero pues subrayar la importancia de este tipo de investigaciones que visibilizan prácticas, actos, comportamientos que históricamente han sido ocultados o han sido negados. Es muy importante para la criminología y para las políticas públicas pensar en otro tipo de prácticas que están sucediendo y que no han sido visibilizadas y tratadas. Sobre todo en este caso hablamos de víctimas que incluso ya son adultos, sufrieron su victimización cuando eran pequeños, hace 30, 40 años, y que desafortunadamente por el tiempo ya no pueden ser reparados en el daño, o sus victimarios ya no pueden ser sentenciados. Entonces, en ese sentido, como una primera conclusión, pues es subrayar la importancia de este informe, y que este informe también permita a otras personas, otros institutos, grupos de investigación, pues generar estudios de otras índoles que son o que han sido ocultadas y negadas históricamente por instituciones, en este caso la Iglesia Católica, pero también de otras instituciones estatales y privadas. En un segundo momento, pues obviamente el subrayar también la importancia de los factores de riesgo. Como ustedes saben, no hablamos de una causa solamente del celibato, de la homosexualidad o de la pederastia, sino más bien son factores que se han identificado en las historias de vida de estos sacerdotes a nivel internacional, que obviamente condicionan y posibilitan el comportamiento y las prácticas criminales dentro de la Iglesia Católica. Y finalmente también subrayar, puntualizar la importancia de las políticas de prevención. En términos generales, la Iglesia Católica, como les decía, ha escapado de esta rendición de cuentas, de estas prácticas o de estas reglas que atañen a todas las instituciones públicas y privadas, y que sería importante que la Iglesia también tomara cartas en el asunto. No solamente se necesita una voluntad política, sino también acciones concretas para disminuir este tipo de fenómenos en contra de la dignidad y de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Esperamos sus comentarios, sus observaciones, sus críticas en redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima cápsula. Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y ECRIM.